5, es el momento de las efemérides. Ya está Sebastián Izquierdo con nosotros. Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo va, Quique? Acá andamos. Bueno, ¿Todo? aquí en la efeméride sobre la Revolución Sandinista, la llegada de los sandinistas a Managua. Eso se cumplió el domingo, el 19 de julio. Ajá, ¿y qué pasó ese 19 de julio? Se da la entrada de las tropas de Ortega y el derrocamiento final de la dinastía de los Somoza en Nicaragua. Pero para eso hay que ir un poquito más para atrás. Seguramente. Los Somoza son una familia que, padre, hijo y nieto, fueron presidentes de Nicaragua. Ocuparon el sillón presidencial de Nicaragua durante alrededor de 50 años. La historia es una cosa así. Nicaragua, todos los países de Centroamérica conformaban una confederación a mediados del siglo XIX. Estados Unidos, cuando soluciona su cuestión nacional al terminar la guerra civil, los del norte, ¿qué es lo que proponen? Dice, es necesario que romper la unidad de Centroamérica, así se evita la conformación de una potencia limítrofe cerca nuestro. Entonces Estados Unidos intentará de todos los motivos posibles romper la Unión Centroamericana, formar cuantos países chiquitos sean. Claro, cuanto más mejor. Claro. Eso es lo que se declara a Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX. Sale con bastante éxito porque prácticamente, por ejemplo, Panamá lo inventaron. Sí. Le pagaron a un independentista para que corriera esa parte de Panamá y después ese independentista le cedió una parte del país como desde una calle hasta otra para que puedan hacer el canal. Claro. O sea, no se independizaron. Por eso Trump dice el canal es mío. Claro, porque en realidad técnicamente fue así. Sí, claro. Ellos le taparon la cara de billetes al independentista. Bueno, cuando finalmente en la década del 30 se da la última intervención norteamericana, llega Roosevelt a la presidencia de Estados Unidos en 1933 y él hace la política de buena vecindad. Es decir, no intervenciones directas, así evitamos problemas internacionales de violación de derechos humanos y nos vamos a portar bien. Somos el buen vecino, la buena vecindad. Aquí, cuando se van los yanquis en el 33, dejan al jefe de la Guardia Nacional. Habían formado como una especie de ejército particular. Habían puesto un pequeño empresario que hacía las veces de virrey yanqui que se llamaba Anastasio Somoza. Le decían claro. Tachito. Tachito Somoza, sí. Claro. Somoza llega al poder en 1934 y prácticamente va a ser una dinastía. Una dinastía con rasgos absolutamente telenovelescos. Como por ejemplo que solamente en el Palacio Presidencial había electricidad. Miró. O que no se le podía dar la espalda en una reunión. Cosas así muy telenovelescas. El estilo, finalmente en 1972 hay un terremoto que destruye prácticamente toda Managua. El nieto de Somoza tenía una particularidad. Dejaba entrenar tropas norteamericanas en Nicaragua. ¿Cuál es el problema? Con la llegada del comunismo, el descontento con el régimen de Somoza empieza a ser cada vez mayor. Claro. Empieza a formarse la guerrilla, empieza a ver la censura era oprobiosa, o sea, los rasgos en el nieto de los Somoza eran más ridículos que en el resto. Le gustaba encamarse con modelos, le gustaba irse a Miami, quedarse 4 o 5 meses y dejar a un vicepresidente en Nicaragua. O sea, empieza a ser más ridículo que lo que ya habían sido los Somoza y entonces empieza a ser poco tolerable a nivel internacional. O sea, se empieza a hablar en el mundo de las cosas que hacía Somoza, que dejaba $10.000 de propina en un restaurante de Miami, o que la ayuda internacional iba a la cuenta personal de la familia Somoza. Una cosa así para que vean lo que era la Nicaragua. Bueno, en 1972 hay un terremoto de la escala 6 de Richter que destruye toda Managua. Prácticamente mata a 20.000 personas, va a reconocer el régimen. Es decir, vivían 400.000 personas en la ciudad, muere el 5% de la población. Eso es lo que Somoza reconoció, o sea, imagínense la cantidad de muertos que hubo. Destruyó el 90% de las edificaciones y hay que reconstruir. ¿Qué es lo que pasó? El régimen se malgasta ese dinero y se deja la reconstrucción en manos privadas. ¿Qué es lo que hicieron los privados? Compraron a precio vil el centro de la ciudad de Managua y echaron a la gente hacia los suburbios. Entonces se convirtió en una especie de gigantesca villa miseria alrededor de Managua y los consorcios privados lo que hicieron fue hacer estacionamiento, o sea, no reconstruyeron el casco histórico de Managua. Y quedó prácticamente destruida la ciudad porque los barrios aledaños que no eran rentables no fueron reconstruidos. Claro. Entonces, no se reconstruyó el sistema de agua, por ejemplo, o el tendido eléctrico en gran parte de la ciudad quedó destruido. Quedó abandonado, no se rehabilitaron las rutas, por ejemplo. O sea, la ciudad prácticamente fue un gigantesco choreo en donde los empresarios que estaban alrededor de Somoza se afanaron los miles de millones de dólares que vinieron del exterior para reconstruir la ciudad. Se lo quedaron ellos, eso fue a parar a Miami, otras jugadas financieras, y la ciudad quedó destruida. Destruida literalmente. Destruida y sin dinero para arreglarla. Claro, con falta de agua, con falta de luz, problemas de gas, una cosa absolutamente demencial. ¿Qué eso que generó? Un aumento masivo del apoyo a la guerrilla. Claro. Ortega, que eran prácticamente un grupo que eran 50, 60 o 100 en los montes de Nicaragua, pasaron en un año y medio
creció exponencialmente el FCN. Sobre todo en las viejas barriadas de gente que no le reconstruyeron su hogar. ¿Cómo? El F... FCLN, Frente de Sandinista de Liberación Nacional. Pues ellos reivindican a Sandino, el que murió combatiendo a los yanquis en la década del 30. Claro. Que bueno, los yanquis lo mataron, lo pusieron una pica, lo mostraron, fue un trofeo de guerra Sandino para los yanquis. En ese marco, para dar un ejemplo del nivel de destrucción que generó, y con esto cierro el terremoto, no se levantaron todos los cadáveres. Porque los bomberos, al no coordinarse bien la tarea de rescate, no se levantaron todos los cadáveres. Fue tanto el olor que generó la putrefacción de todos esos cadáveres, que hasta que vinieron las lluvias en mayo, junio del 73, los colegios de alrededor no pudieron tener clases. Por el olor y por el nauseabundo que fue, porque generó una epidemia el año siguiente. Claro que sí. Y mató otras 10.000 personas. No. Fue una cosa demencial. Bueno, los regiguerrilleros dijeron a papá, porque eso generó una aluvión de personas. No es para menos. Claro, la guerrilla, una aluvión. Entonces, a partir del 73, la guerrilla se fortalece y los partidos de izquierda se empiezan a construir mayoritarios. Empieza la lucha armada, cada vez más, y a partir del 75 pone el estado de sitio Ortega, Sí. Somoza. Ortega se constituye como uno de los jefes del FCL. Tenía 27 años apenas Ortega. Qué jovencito. Ahí se forman, y que se empieza a dar un problema. En el año 75 se cambia el arzobispo de Managua y se pone un arzobispo, Marianini, que era un tipo vinculado a la teología de la liberación. Claro. Y el tipo empieza a denunciar, por favor, que el dinero llega donde tiene que llegar, empieza a denunciar la corrupción. La Iglesia Católica empieza a cambiar, porque se cambió el arzobispo empieza a ser un opositor. Claro. A partir de ahí, a nivel internacional, los medios empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa? Hay una investigación que hacen en el 77, en las Naciones Unidas le dicen, che, ¿qué hiciste con la guita que te mandamos? Que fue un caño de plata y la ciudad sigue destruida. Bueno, pasa hasta que finalmente en el año 78, a principios en enero, ya las fuerzas de izquierda llegan a un volumen donde él decreta la prohibición de los partidos políticos. Listo. Okay. Ya está. O sea, solamente era electivo el Congreso, se cierra el Congreso y se decreta la ley marcial. Ya está. ¿Qué es lo que sucede? Ahí empieza la guerra civil, empieza a haber levantamientos en el norte, toman el control del norte y los guerrilleros se quieren ir hacia el sur. Y empieza la guerra civil. La guerra civil dura alrededor de un año. ¿Qué es lo que pasa? En enero del 79 matan a Chamorro. Chamorro era como digamos el dueño de la nación de allá de Nicaragua. Claro. ¿Qué es lo que pasaba? Chamorro empieza a criticar el decir, bueno, que se vaya una negociación con los guerrilleros porque lo que necesitan es dinero para comprar armas para ganarles a los guerrilleros que reciben ayuda de la Unión Soviética, de otros países. Chamorro es asesinado, parecieron un ajuste de cuentas entre el propio régimen de Somoza. La mujer que toma el diario se reúne con los guerrilleros y dice, bueno, me han matado a mi marido por un ajuste de cuentas, cuenten con mi apoyo, y se forma una especie de multipartidaria donde ya la Iglesia Católica, parte de la clase dominante que había quedado con el tipo, dicen, bueno, hay que soltarle la mano a este hijo de puta porque nos va a arrastrar a todos. Claro. Finalmente, las tropas llegan en mayo, junio del 79 a rodear Managua, y ahí, ¿qué sucede? Matan a un periodista norteamericano, Bill Stewart, que estaba ahí, lo matan en un control, el tipo le contesta mal a uno de la Guardia Nacional, y con la Nacional le peta un tiro a la frente. Claro. Entonces Jimmy Carter le dice, ya está, se retira la ayuda norteamericana, jodete. Y ahí es donde los sandinistas entran a Managua, y Somoza se escapa a Miami. Bien. Y ahí entran los sandinistas, con Ortega a la cabeza. Y toman el poder. Claro. En realidad, contrariamente a lo que se piensa, o sea, no es una revolución de izquierda porque todos los sectores políticos apoyaron la entrada de Ortega. Cuando Ortega entra, ya prácticamente nadie defendía a Somoza. Ok. Se forma una Junta de Reconstrucción Nacional, lo pone Ortega y Ortega los llama a todos. Llama a la Iglesia, a la izquierda, a sectores de centro. Y bueno, reconstruyamos lo que pasó en Nicaragua. En Nicaragua le inicia juicio a Estados Unidos, una especie de mediación ante la Corte Penal Internacional para decir, bueno, ustedes usufructuaron, hicieron un montón de guita con este Somoza y lo llevan a Naciones Unidas. El único caso que perdió Estados Unidos en su historia fue con Nicaragua. Mirá, qué grande Ortega. Porque a nivel internacional había sido tan pornográfico, tan pornográfico el terremoto, que el propio Estados Unidos no se defendió. Reagan no se defendió internacionalmente. Bueno, aceptemos, muchachos. Sí, ¿cuánto sale? Claro, ¿cuánto sale? Y Se lo cobramos a Argentina. Claro, ya está. Ahí se forma es un leading case eso. Los montoneros colaboraron, por ejemplo. Firmenich mandó Firmenich que estaba en Francia, en aquel momento en Italia, mandó un comando guerrillero que colaboró en la entrada de Ortega allá. Algunos excerpt también estuvieron ahí.
También hubo actores internacionales, Julie Christie, que el marido fue periodista y cubrió ahí, fue para allá. O sea, hubo una gran opinión internacional y bueno, acá sí hubo una revolución internacional. Claro. Fernando Vaca en Rebaja, en su entrevista con Rebord, cuenta que él estuvo en la entrada de los sandinistas a Managua. Mirá. Recomiendo al público que miren Bajo Fuego, la película, el que hace del periodista es Gene Hackman. Gene Hackman, claro. Gran actor, se murió hace poquito. Sí. Y bueno, a partir de ahí, hasta el año 84, 85, y ahí a partir de ahí Ortega empieza a ver la posibilidad de ampliar los horizontes, se une de hablar con Panamá, o sea, de terminar un poco la hegemonía norteamericana, y ahí donde los yanquis inventan los contra. Claro. Finalmente, cuando vuela por el aire la Unión Soviética, el régimen de Ortega llama a elecciones y gana Violeta Chamorro. Sí. Que en su momento había ayudado a que ganara Ortega, pero no dejaba de ser una liberal, digamos. Si bien rechazaba las cosas que había hecho Somoza, no estaba a favor de la estatización, el reparto de tierras, eso era un poquito, bueno, con más discreción. Vos fijate ese pueblo con todo lo que sufrió y votó a los liberales. Claro. Dios mío. Igualmente se mantuvieron cosas que habían, por ejemplo, la reconstrucción completa que hizo Ortega del país. Ah, ok. Eso se mantuvo. Se bancó. Porque en realidad el país tuvo que recibir como 15 o 20 mil millones de dólares, porque bueno, lo que no hizo Somoza lo tuvo que hacer Ortega. Claro. Eso impidió. Pero lo hizo. Claro. Eso impidió ganar a los contra. Porque el Estado, en vez de rearmarse, reconstruyó todo el suministro eléctrico del país, por ejemplo. Claro. Tuvo que hacer rutas, puentes, caminos, Claro. o sea, el país tuvo que destruir, sacarse el lastre de encima de lo que había sido el terremoto del 72. Mira. Y bueno, en el año 90, pero finalmente en 2005 volvió a gobernar Ortega. Sí. Y está ese que está en el gobierno hasta el día de hoy. Mira. En esa sociedad. El caso de Nicaragua es interesante porque es, aún ganando los liberales en el 90, es donde el único país de América Central en donde se podía hablar de un cierto estado de bienestar o de alguna manera donde se respetaron los derechos sociales. En otros países de al lado, como Guatemala y demás, es prácticamente imposible Claro hablar que de eso. sí. O sea que entonces el domingo, ¿qué número fue el domingo? 19 de julio. 19 de julio fue entonces la llegada o el comienzo de la revolución sandinista. Claro. La entrada a la ciudad. Claro. Ok. Y para finalizar, para terminar con un dato de color y más poético, Sí. en la película Bajo Fuego termina que ellos están en chapan Nick Nolte, y creo que ella es Joan Cassi, una actriz, la replicante en Blade Runner, ellos chapan y entran los sandinistas a Managua. Ahí está la escena. Qué lindo. Bueno. Si la quieren ver, veanla Bajo Fuego. Tiene esa escena donde ellos cantan como teniendo caseo para tener sexo y entran los sandinistas a la ciudad. Y le cortaron el polvo. Bueno, Claro. muy bien. Muy bien. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Me encantó la historia del movimiento sandinista de liberación nacional. Claro. Así se llamó. Gracias, Evi. Buen laburo, ¿eh? Ustedes. FM